Saludos, en este módulo vamos a estar resumiendo un poco y repasando un poco unos términos de su biología básica, biología 1, y de química básica, ¿verdad? Ya sea la química 1 de aquí de la universidad o lo que es la química de escuela superior, donde básicamente vamos a repasar lo que son los átomos, lo que son las moléculas, lo que son los compuestos, lo que es la energía, para poder introducir eh, lo que son las moléculas biológicas y en especial las funciones de estas moléculas biológicas en las plantas. La materia que constituye los organismos más complejos está constituida por combinaciones de elementos. En la Tierra existen un poco más de 90 elementos. Muchos son muy conocidos, como lo es el carbono, que se encuentra en la forma pura en el diamante y en el grafito, el oxígeno que abunda en el aire que respiramos, el calcio que utilizan muchos organismos para construir conchas, cáscaras de huevos, huesos, dientes, y el hierro, que es el metal responsable del color rojo de nuestra sangre. La partícula más pequeña de un elemento es el átomo. Los átomos, a su vez, están constituidos por partículas más pequeñas, como lo son los protones, los neutrones y los electrones. En la actualidad, los físicos explican la estructura del átomo por medio del modelo orbital. Los átomos son las piezas fundamentales a toda la materia viva y no viva. Aún así, siguen siendo muy pequeños y constituyen un espacio vacío. Los electrones se mueven alrededor del núcleo a una velocidad increíble y una fracción de la velocidad a una fracción de la velocidad de la luz, siendo la distancia entre el electrón y el núcleo en promedio, ¿verdad? Unas 1000 veces el diámetro del núcleo. Un átomo existe, ¿verdad? En un átomo existe una relación íntima entre los electrones y la energía. Si miramos un modelo simple, la distancia de un electrón al núcleo está determinada por la cantidad de energía potencial o energía de posición, que ya vieron en biología 1, que posee el electrón. Así los electrones tienen diferentes cantidades de energía de acuerdo a su ubicación. Las partículas formadas por dos o más átomos se conocen como moléculas, que se mantienen juntas por medio de enlaces químicos. Dos tipos comunes de enlaces, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, que se supone ya conozcamos, ¿verdad?, de los cursos básicos. Y las reacciones químicas involucran el intercambio de electrones entre los átomos y pueden representarse con ecuaciones químicas, ¿verdad? Tres tipos bien generales, ¿verdad?, de reacciones químicas, si le podemos llamar ahí, son, por ejemplo, una de ellas la combinación de dos o más sustancias para formar una sustancia diferente. Otra, la disociación de una sustancia en dos o más, y el intercambio de átomos entre dos o más sustancias, siendo las sustancias formadas por átomos de dos o más elementos diferentes en proporciones definidas y constantes se le conocen como compuestos químicos. Los seres vivos están constituidos por los mismos componentes químicos y físicos de las cosas sin vida y obedecen a las mismas leyes físicas y químicas. Por ejemplo, hay 6 elementos: el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, constituyen el 99% de toda la materia viva y los átomos de estos elementos son pequeños y forman enlaces covalentes estables y fuertes. Con excepción del hidrógeno, todos pueden formar enlaces covalentes con dos o más átomos, dando lugar a las moléculas complejas que caracterizan, ¿verdad?, los sistemas vivos. En los seres vivos, la materia se ordena en los llamados niveles de organización biológica y cada nivel, desde el subátomo hasta la biosfera, tienen propiedades particulares o emergentes que surgen de la interacción entre sus componentes. El núcleo de un átomo contiene protones cargados positivamente y negativo a excepción del hidrógeno, ¿verdad? Que no tiene carga. El número atómico es igual al número de protones en el núcleo de un átomo. En este caso, ¿verdad?, en este ejemplo tenemos carbono y el número de protones es 6. El peso atómico,
que es este que ustedes ven acá, ¿verdad? Es aproximadamente la suma del número de protones y neutrones existentes en su núcleo. El caso de carbono tiene 6 protones y tiene 6 neutrones, ¿verdad? Y 6 electrones. Así que todos los átomos de un elemento determinado tienen el mismo número de protones en su núcleo. Las propiedades químicas de un átomo están determinadas por sus electrones, que son las partículas pequeñas cargadas negativamente, que se encuentran fuera del núcleo. Y el número de electrones en un átomo, ¿verdad?, es igual al número de protones y determina el número atómico. En algunas ocasiones, diferentes átomos del mismo elemento contienen diferentes números de neutrones. Estos átomos que difieren entre sí en sus pesos atómicos, pero no en sus números atómicos, se le conoce como isótopos de ese elemento. Así que los isótopos básicamente son átomos del mismo elemento que difieren en el número de neutrones. Todos los átomos de un elemento determinado tienen el mismo número de protones en su núcleo, como hablamos. Pero los núcleos de los diferentes isótopos de un mismo elemento contienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Así que los isótopos de un elemento tienen el mismo número atómico, pero difieren en sus pesos atómicos. La mayoría de los elementos contienen varias formas isotópicas y las diferencias en pesos, aunque son muy pequeñas, son lo suficientemente grandes como para ser detectadas por los aparatos modernos en laboratorio. Además, muchos de los isótopos menos comunes son radioactivos. Esto significa que el núcleo del átomo es inestable y emite energía cuando cambia a una forma más estable. La energía liberada por el núcleo de un isótopo radioactivo puede estar en forma de partículas subatómicas que se mueven rápidamente y de radiación electromagnética o en ambas formas. Y pueden detectarse con un contador Geiger o con una película fotográfica, por ejemplo. Los átomos radioactivos se pueden utilizar con varios propósitos, ¿verdad? Se pueden utilizar para rastrear químicos en el cuerpo, se pueden utilizar para determinar la edad de algún fósil, se puede utilizar también, ¿verdad?, para detectar o rastrear el movimiento de algunos animales en particulares, como por ejemplo las mariposas. Bien, los enlaces químicos solo envuelven electrones, como ya hablamos, ¿verdad? Y los electrones más próximos al núcleo, más cercanos al núcleo, tienen menos energía que los más alejados. De esta manera se encuentran a un nivel energético más bajo. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Los que están más cerca del núcleo tienen un nivel energético más bajo, mientras los que están más hacia afuera tienen un nivel energético mucho más alto. Y eso lo ven aquí, ¿verdad?, en la cantidad de electrones de valencia que pueden tener en cada uno de las capas de valencia alrededor de ese núcleo. En un modelo simplificado, ¿verdad?, por ejemplo, la distancia de un electrón al núcleo está determinado por la cantidad de energía potencial y sabemos que la energía potencial es lo que se conoce como la energía de posición, ¿verdad?, que posee ese electrón, que fue lo que nosotros vimos eso en Biología 1 y se supone que aquellos que tienen Química 1 también lo vieron. Veamos este ejemplo. Si usted tiene un peñón, una roca enorme y esa piedra usted la tiene en la parte de abajo de una cuesta plana, ahí acostadita. Esa roca que descansa en esa área plana no gana ni pierde energía potencial. La energía, ahora si usted coge esa roca, ¿verdad?, y usted empieza a empujar esa roca cuesta arriba hasta llevarla a la cima arriba de esa cuesta, la energía usada para empujar la roca hasta el tope arriba de la cuesta se transforma en una energía potencial, que es una energía almacenada en la roca cuando hay una energía almacenada en la roca cuando está reposando arriba de la cuesta.
esta energía potencial se convierte en energía cinética. Y, o sea que es una energía en movimiento. Y cuando la roca, si la roca da la mala pata, se le cae, cuando sube arriba la cuesta, se le desliza esa roca y se va cuesta abajo, ¿verdad? Se convierte en una energía de movimiento y parte de la energía se pierde en forma de energía térmica producida por la fricción entre las rocas y lo que es la cuesta. Ahora, cuando los átomos entran en interacciones mutuas, de manera que se completan sus niveles energéticos exteriores, como por ejemplo aquí el oxígeno, lo que son los azules indican que hay dos pares de electrones. ¿Okay? Los rojos indican que no están pareados. Eso significa que con los rojos puede formar o intercambiar electrones con otros elementos. ¿Okay? Así que cuando los átomos entran en interacción mutua, en donde se completan sus niveles energéticos exteriores, ya sea donando ese electrón que tienen o recibiendo otro electrón para completar los pares, se forman partículas nuevas más grandes. Estas partículas constituidas por dos o más átomos se conocen como moléculas y las fuerzas que mantienen unidas estas moléculas se conocen como enlaces. Y hay dos tipos principales de enlaces, lo que son los enlaces iónicos y lo que son los enlaces covalentes. Ya sabemos que hay dos tipos de enlaces fuertes, lo que son los iónicos y los covalentes. Y tenemos otro enlace que es débil, lo que se conoce como enlace débil, que son los enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Los enlaces de hidrógeno son básicamente átomos de hidrógeno que se atraen a una carga escasamente negativa, ¿verdad? De otra molécula diferente. Pero los enlaces de hidrógeno son sumamente importantes para mantener unidas las proteínas. Así que el que sean enlaces débiles no significa que no son importantes. Así que vamos a concentrarnos en los primeros dos por el momento. Lo que son los enlaces covalentes, que son bien fuertes, y los enlaces iónicos, que también son fuertes. Los enlaces iónicos se forman por la atracción mutua de partículas de cargas eléctricas opuestas. Y estas partículas que se forman cuando un electrón salta de un átomo a otro se conocen como iones. Para muchos átomos, la manera más simple de completar el nivel energético exterior consiste en ganar o perder uno o dos electrones. Este es el caso de la interacción, por ejemplo, del sodio con el cloro, que el sodio y el cloro sabemos que forman lo que es la sal de mesa, ¿verdad? Que es el ejemplo que tienen ahí. Formando cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es un enlace iónico. Estos enlaces pueden ser bastante fuertes, pero muchas sustancias iónicas se separan fácilmente en agua, produciendo iones libres. Muchos iones constituyen un porcentaje ínfimo del peso vivo, pero desempeñan papeles centrales. Por ejemplo, el ion de potasio es el principal ion con carga positiva en la mayoría de los organismos y en su presencia puede ocurrir la mayoría de los procesos biológicos esenciales. El ion de calcio, potasio y sodio están implicados todos en la producción y propagación del impulso nervioso. También el calcio es necesario para la contracción de los músculos y para el mantenimiento de un latido cardíaco normal. Los iones de magnesio forman parte de las moléculas de clorofila en la planta y la cual atrapa la energía radiante del sol en algunas algas y en las plantas verdes, ¿verdad? Para los procesos metabólicos de fotosíntesis. Si miramos lo que es el enlace covalente, está formado por partes de electrones compartidos. Un átomo puede completar su nivel de energía exterior compartiendo electrones con otro átomo. En los enlaces covalentes, el par de electrones que se comparte forma un orbital nuevo, llamado un orbital molecular, que envuelve a los núcleos de ambos átomos. Y en un enlace de este tipo, cada electrón pasa parte de su tiempo alrededor de un núcleo y el resto alrededor del otro. Así, al compartir los electrones, ambos comparten su nivel de energía exterior y neutralizan las cargas nucleares. Los átomos que necesitan ganar electrones para tener un nivel energético exterior completo y de esta forma, ¿verdad? Estable, tienen una fuerte tendencia a formar enlaces covalentes, como por ejemplo un átomo de hidrógeno
Eh, el átomo de hidrógeno forma un enlace covalente simple con otros átomos forma un enlace covalente simple con otro átomo de hidrógeno. También puede formar un enlace covalente con cualquier otro átomo que necesite ganar un electrón para completar su nivel de energía exterior, como lo puede ser el agua, ¿verdad? Se une a un átomo de oxígeno y forma agua. Los átomos que necesitan ganar electrones para tener un nivel energético exterior completo y estable, ¿verdad? Sabemos que tienen una fuerte tendencia a formar enlaces covalentes, como lo puede ser con la molécula de agua o como lo puede ser uniéndose en dos hidrógenos. ¿Okay? Así que la capacidad de los átomos de carbono para formar enlaces covalentes es extraordinariamente importante también en los sistemas vivos, además del agua, de la formación de agua. Un átomo de carbono tiene 4 electrones en su nivel exterior, nivel energético exterior, y puede compartir cada uno de estos electrones con otro átomo, formando enlaces covalentes hasta con 4 átomos. Y los átomos covalentes formados por un átomo de carbono pueden hacerse de 4 átomos diferentes, ¿verdad? Los más frecuentes son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y con otros átomos de carbono. Cuando un átomo de carbono forma enlaces covalentes con otros átomos, con otros 4 átomos, los electrones de su nivel de energía exterior forman nuevos orbitales, y estos nuevos orbitales, todos con una misma configuración, se orientan hacia los 4 vértices de un tetraedro. Así los 4 orbitales se encuentran separados tanto como es posible. ¿Okay? Cada uno de los 2 enlaces covalentes sencillos de esta molécula están formados por un electrón compartido de oxígeno y un electrón compartido de hidrógeno. Y el átomo de carbono en el centro de la molécula participa en 2 enlaces covalentes dobles, uno con cada átomo de oxígeno. Así que cada enlace doble está formado por 2 partes de electrones compartidos por los 2 átomos que participan en el enlace. Las formas clínicas estructurales del enlace doble se representan por 2 iones paralelos. ¿Okay? Así que esto es más un repaso de biología 1 y química 1. ¿Por qué el carbono? El carbono es sumamente importante porque todas las moléculas orgánicas tienen carbono en su estructura, ¿verdad? Y el carbono juega un papel sumamente importante en las macromoléculas. Son moléculas grandes formadas de cientos de miles de átomos. Y las macromoléculas, ¿verdad? Son sumamente importantes para los organismos vivos, como vamos a estar viendo. Los elementos son sustancias que no pueden ser desintegradas en otras sustancias por medios químicos ordinarios. Así que los elementos naturales de la Tierra constituyen aproximadamente el 99% de todos los tejidos vivos. Y estos elementos son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Sin embargo, no son los elementos que más abundan en la Tierra, pero sí son los elementos que forman las macromoléculas que abundan en todos los organismos vivos. Y son los que forman los 5 tipos de macromoléculas que abundan en las plantas, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los metabolitos secundarios. Bien, repasemos rapidito los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos sabemos que son moléculas biológicas sumamente importantes, juega un papel de vital importancia en las plantas y en los animales, como todo elemento estructural para el mantenimiento de la actividad funcional, ¿verdad? Los carbohidratos se pueden dividir en aquellos que son estructurales y aquellos que son no estructurales. Los estructurales forman parte de la pared celular
y son los causantes de la fibrosidad del alimento, no están disponibles para el metabolismo energético de la planta, mientras que los no estructurales lo encontramos en órganos vegetativos como las raíces, los rizomas, los estolones, las coronas y partes inferiores del tallo. Y los principales carbohidratos no estructurales están los tejidos de especies forrajeras como tal. En cuanto a la función de los carbohidratos en las plantas, ¿verdad? Sabemos que los carbohidratos se forman de azúcares simples y tenemos lo que son los monosacáridos que se disuelven en agua, que son los más simples, los disacáridos que consisten de 2 monosacáridos o más y los polisacáridos que consisten de varios monosacáridos juntos, como lo puede ser el almidón, ¿verdad? Que es la forma en que las plantas almacenan energía, o la celulosa, que es la forma, ¿verdad?, en que las plantas o las plantas tienen en las paredes celulares. Así que sabiendo eso, ¿cuál es la función como tal de estos carbohidratos en las plantas? Pues ellos aportan energía, ellos forman parte de las estructuras de las plantas, o sea, del tallo, de las hojas, de las raíces, de los frutos, y ellos almacenan energía también. Las plantas tienen la capacidad de sintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono, ¿verdad? Y el agua en presencia de la clorofila de las plantas y la energía solar mediante el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Que lo vemos aquí, se requiere de CO2, de agua, luz y pigmentos para formar azúcar simple, oxígeno, ¿verdad? Y se libera energía como tal. Así que sabemos que los carbohidratos en las plantas son sumamente importantes, de la misma forma que en todos los organismos vivos, y en el caso de las plantas es bien importante para que la planta pueda sintetizar o formar su propio alimento a través de reacciones metabólicas como lo puede ser la fotosíntesis, ¿verdad? Además de que los carbohidratos son importantes para la respiración celular también. Si miramos los carbohidratos desde el punto de vista de las plantas, tenemos que estos carbohidratos los podemos visualizar de distintas formas. Por ejemplo, si miramos los granos en su mayoría son almidón. Por ejemplo, la pasta, el pan, el cereal que se come en el desayuno, los postres se componen de granos de trigo, de cebada, de arroz, de maíz, ¿verdad? Otros almidones los pueden encontrar de forma distinta en lo que es la papa, en lo que es la batata, en lo que son la mayoría de las viandas, ¿verdad? O raíces, porque muchas de las viandas son raíces. Y otras especies de carbohidratos son convertidos en grasas, como por ejemplo, entre los aceites tenemos lo que es la soya, el maíz, el maní, la palma, el coco, el olivo, el girasol y muchos otros, ¿verdad? Que convierten los carbohidratos en grasa. Pero también tenemos especies de carbohidratos donde se almacena en forma de azúcares, por ejemplo, en las frutas, lo que es el higo, lo que son las aceitunas, lo que son los dátiles, lo que es las granadas, la pomegranada o las pomarrosas, lo que son los berries, las fresas, lo que son la uva, lo que es el guineo, lo que son los cítricos, lo que es el mango, lo que es la guayaba, ¿verdad? La papaya y todos estos otros frutos tropicales caen dentro, ¿verdad?, de lo que son carbohidratos en forma de azúcar simples almacenados en frutos. Los lípidos son un grupo general de sustancias orgánicas insolubles en solventes polares como el agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares, tales como el cloroformo, el éter y el benceno. Normalmente son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o de aceite, y cumplen funciones estructurales, como es el caso de los fosfolípidos, de los glicolípidos y las ceras. Algunos lípidos, sin embargo, desempeñan papeles principales como mensajeros químicos, tanto dentro de la célula como entre las células.
A diferencia de muchas plantas, como lo puede ser, por ejemplo, la papa, los animales solo tienen una capa limitada para almacenar carbohidratos, mientras que la papa puede almacenar unas cantidades enormes de carbohidratos en forma de almidón. Una molécula de grasa está formada por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, de ahí viene el término, ¿verdad?, de triglicérido. Y las largas cadenas hidrocarbonadas que componen los ácidos grasos terminan en grupos carboxilo. O sea, un grupo carboxilo, como ya vieron en biología 1, ¿verdad?, y los que tomaron química general, que se une covalentemente ese grupo a la molécula de glicerol. Las propiedades físicas de una grasa, como por ejemplo su punto de fusión, está determinado por las longitudes de las cadenas de ácidos grasos y depende también de las cadenas, si las cadenas son saturadas o no saturadas, ¿verdad? De ahí vienen las grasas saturadas y las grasas no saturadas. Los ácidos grasos pueden estar saturados, es decir, no presentar enlaces dobles. También pueden estar insaturados, o sea, tener átomos de carbono unidos por enlaces dobles. Y las cadenas rectas de los ácidos grasos saturados permiten el empaquetamiento de las moléculas, produciendo, ¿verdad?, un sólido, como lo puede ser la manteca o el sebo. Y los grasos insaturados, los dobles enlaces provocan que las cadenas se doblen y esto tiende a separar las moléculas produciendo un líquido como lo puede ser el aceite de oliva o el aceite de girasol, por ejemplo, ¿verdad? Algunas plantas también almacenan energía en forma de aceites, especialmente en las semillas de los frutos, como lo puede ser el girasol, como lo puede ser la canola, ¿verdad?, como lo puede ser el maíz. Las grasas y los aceites contienen una proporción mayor de enlaces carbono-hidrógeno ricos en energía que los carbohidratos y en consecuencia tienden a traer moléculas de agua y así no están embebidas en estas, como ocurre en el caso del glucógeno, ¿verdad? Los lípidos, especialmente los fosfolípidos y los glucolípidos, también desempeñan papeles estructurales extremadamente importantes. Al igual que las grasas, tanto los fosfolípidos como los glucolípidos están compuestos de cadenas de ácidos grasos unidas a un esqueleto de glicerol. En los fosfolípidos, el tercer carbono de la molécula de glicerol no está ocupado por un ácido graso, sino por un grupo fosfato. Así que se compone la molécula de glicerol, el grupo fosfato y 2 colas no polares de ácido graso, ¿verdad? Y están unidos habitualmente a otro grupo polar. ¿Okay? La molécula de fosfolípido está formada por 2 ácidos grasos, como le dije, se une a la molécula de glicerol, como en la grasa, y por un grupo fosfato, ¿verdad?, unido al tercer carbono del glicerol. También contiene habitualmente un grupo químico adicional, indicado usualmente con la letra R, como ustedes lo veían en Biología 1 y como lo veían en Química General, si ya tomaron la química. Las colas de ácidos grasos no son polares y por lo tanto, ¿verdad?, son hidrofóbicas. La cabeza es polar, que contiene el grupo fosfato, y R o el grupo R es soluble, o sea, es hidrofílico. Los grupos fosfatos están cargados negativamente. Como resultado, el extremo fosfato de la molécula es hidrofílico, mientras que las porciones de los ácidos grasos es hidrofóbica. Dado que los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas insolubles en ellas, tienden a formar una película bien delgada de una superficie acuosa, con sus colas extendidas por encima del agua. Están rodeados de agua, se distribuye espontáneamente en 2 capas con sus cadenas con sus cabezas hidrofílicas extendidas hacia afuera y sus colas hidrofóbicas hacia adentro. Esta disposición, ¿verdad?, la
lipídica constituye la base estructural de las membranas celulares, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la membrana del mosaico fluido que nosotros vimos en Biología 1. Así que al formar una bicapa, los componentes hidrofóbicos de los fosfolípidos quedan protegidos del agua, excepto en los bordes en donde quedan expuestos. Esta ordenación da una cierta inestabilidad a esa membrana, haciendo que la membrana se pliegue sobre sí misma y forme vesículas. La disposición de la molécula de fosfolípido con sus cabezas hidrofílicas expuestas y sus colas hidrofóbicas agrupadas hacia adentro forman la base estructural de la membrana celular. En los glucolípidos o lípidos con azúcar, el tercer carbono de la molécula de glicerol no está ocupado por un grupo fosfato, sino por una cadena de carbohidratos corta. Y dependiendo del glucolípido en particular, la cadena puede contener en cualquier lugar entre 1 y 15 monómeros de monosacáridos. También las ceras también son una forma de lípido y son producidas, por ejemplo, por las abejas para construir sus panales. También forman cubiertas protectoras, lubricantes e impermeabilizantes sobre la piel, el pelaje y las plumas y sobre los exoesqueletos de algunos animales. En las plantas terrestres se encuentran sobre las hojas y los frutos y las ceras básicamente protegen la superficie donde se depositan estas y se protege de la pérdida de agua y aíslan frío en los tejidos internos. El colesterol pertenece a un grupo importante de compuestos conocidos como esteroides, ¿verdad? Y la molécula de colesterol está formada por 4 anillos de carbono y una cadena de hidrocarbonada, mientras que la testosterona es una hormona sexual masculina sintetizada a partir de colesterol por células de los testículos. También tiene una estructura caracterizada de 4 anillos, pero carece de la cola hidrocarbonada. Aunque los esteroides no se asemejan estructuralmente a los otros lípidos, se les agrupa en ellos porque son insolubles en agua, ¿verdad? Al igual que el colesterol, todos los esteroides tienen 4 anillos de carbono unidos y varios de ellos tienen una cola. El colesterol lo van a encontrar en las membranas celulares, como vieron en Biología 1, ¿verdad? Y aproximadamente el 25% de la membrana de un glóbulo rojo es colesterol. Su presencia da rigidez a las membranas y evita que se congelen a temperaturas bajas. También es un componente bien importante de la vaina de mielina y la membrana lipídica que envuelve a las fibras nerviosas de conducción rápida y acelera el impulso nervioso. Las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza adrenal también son esteroides, así que estas hormonas se forman a partir de colesterol en los ovarios, en los testículos, las cortezas suprarrenales y otras glándulas que los producen. Sabemos que hay 20 aminoácidos y que esos 20 aminoácidos diferentes forman parte de las proteínas, ¿verdad? Y varían de acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales, estas proteínas. ¿Okay? Y estos aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos. ¿Está bien? Así que, conociendo eso, sabemos, ¿verdad?, que las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y se componen de aminoácidos unidos entre sí. Y el orden de esos aminoácidos en la proteína es sumamente importante. Estas proteínas se encuentran en la membrana celular, en las semillas y como enzimas. Así que podemos tener proteínas primarias con estructura primaria, proteínas con una estructura secundaria y proteínas con una estructura terciaria. La estructura primaria de la proteína, ¿verdad?, que viene siendo esta que tienen acá, es la secuencia de una cadena de aminoácidos como tal. ¿Okay? Y tenemos que tomar en cuenta que dependiendo la función de esa proteína va a depender de la estructura de esa proteína y de la secuencia de los aminoácidos en esa proteína.
¿Está bien? Así que la secuencia de aminoácidos se le conoce como estructura primaria de la proteína y de acuerdo con esa secuencia la molécula puede adoptar entre varias formas, ¿verdad? Y los puentes de hidrógeno entre los grupos carbono y oxígeno y nitrógeno e hidrógeno tienden a plegar la cadena de una estructura secundaria repetida, ¿verdad? Tal como las hélices alfa o las hojas plegadas. Así que tenemos lo que es la estructura secundaria. Esta estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. ¿Ok? Y esas pueden estar plegadas o en hélices alfa, como ya les mencioné. Tenemos lo que es la estructura terciaria, ¿verdad? O tridimensional. Esta estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y las hojas plegadas. ¿Okay? Y la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos como tal. La información que dictan la estructura de las moléculas de proteínas que ya vimos que se encuentran en los organismos está codificada en moléculas conocidas como ácidos nucleicos. La información contenida en los ácidos nucleicos es transcripta y luego traducida a las proteínas. Son las proteínas las moléculas que finalmente ejecutarán las instrucciones codificadas en los ácidos nucleicos. ¿Okay? Así como las proteínas están formadas por cadenas largas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están formadas por cadenas largas de nucleótidos, ¿verdad? Que son estas estructuras que nosotros tenemos aquí. Y un nucleótido es una molécula mucho más compleja que un aminoácido. Está formada por 3 subunidades. Un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Y esta última tiene las propiedades de una base y además contiene nitrógeno. La subunidad de azúcar de un nucleótido puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Okay? Puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. ¿Bien? Como puede verse, la diferencia estructural entre estos dos azúcares es bien leve, ¿verdad? Según vimos en Biología 1. En la ribosa, el carbono 2 lleva el átomo de hidrógeno por encima del plano del anillo y un grupo de hidroxígeno por debajo del plano. En la desoxirribosa, como tal, el grupo hidroxilo del carbono 2 está reemplazado por un átomo de hidrógeno. Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar. La ribosa es el azúcar en los nucleótidos que forman ácidos ribonucleicos, o sea, RNA, y desoxirribosa es el azúcar en los nucleótidos que forma ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Hay 5 bases nitrogenadas diferentes, ¿verdad? Que son estas que nosotros tenemos aquí, que se conocen como purinas. Y pirimidinas. 2 de ellas, adenina y guanina, son purinas, mientras 3 de ellas, citosina, timina y uracilo, son pirimidinas. La adenina, la guanina y la citosina, adenina, guanina y citosina, se encuentran tanto en ADN como en RNA, mientras que la timina y el uracilo no. La timina se encuentra solo en ADN y el uracilo solo en RNA. Aunque sus componentes químicos son muy semejantes,
El ADN y el RNA desempeñan papeles biológicos muy diferentes. El ADN es el constituyente principal de los cromosomas de la célula y es el portador del mensaje genético. La función del RNA es transcribir el mensaje genético presente en el ADN y traducirlo a proteína. El descubrimiento de esta estructura y la función de estas es hasta ahora indudablemente el mejor triunfo en las ciencias. Los nucleótidos, además de su papel en la formación de ácidos nucleicos, tienen una función independiente y vital para la vida de la célula. Cuando los nucleótidos se modifican por la unión de los dos grupos fosfatos, se convierten en un transportador de energía necesario para que se produzcan muchas reacciones químicas celulares. La energía contenida en los glúcidos de reserva, como el almidón en las plantas y el glucógeno en animales, y en los lípidos, viene a ser como el dinero depositado a plazo fijo. No es asequible fácilmente. La energía de la glucosa es como el dinero en una cuenta corriente, accesible, pero no tanto como para realizar todas las operaciones cotidianas. La energía en los nucleótidos modificados, en cambio, es como el dinero en el bolsillo, disponible en cantidades convenientes y aceptado de forma general. Así que el portador principal de energía en casi todos los procesos biológicos es una molécula llamada adenosina trifosfato. ¿verdad? Adenosina trifosfato o ATP. Adenosina trifosfato o ATP. Y eso lo podemos ver descrito acá arriba, ¿verdad? La única diferencia entre ATP y adenosina monofosfato es la unión de dos grupos fosfatos adicionales, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Aquí tienen los grupos fosfatos. Aunque esta diferencia en la fórmula puede parecer pequeña, es la clave del funcionamiento del ATP en los seres vivos. Los enlaces que unen los tres grupos fosfatos son relativamente débiles y pueden romperse con cierta facilidad por hidrólisis. Y los productos de las reacciones más comunes son ADP, o sea, adenosina difosfato. Un grupo fosfato y energía. Esta energía, al desprenderse, puede ser utilizada para producir otras reacciones químicas. Con la adición de una molécula de agua al ATP, un grupo fosfato se separa de la molécula. ¿Okay? Se separa de la molécula y los productos de la reacción son ADP, un grupo fosfato libre y energía. Alrededor de unas 7 kilocalorías de energía se liberan por cada mol de ATP hidrolizado. Así que la reacción puede ocurrir en sentido contrario si se aportan las 7 kilocalorías por mol necesario. Bien, es bien importante que nosotros hagamos una distinción aquí en plantas. Las plantas pueden tener lo que se conocen como metabolitos primarios y metabolitos secundarios. ¿Okay? Los metabolitos primarios es un tipo de metabolito que están involucrados de forma directa en el crecimiento, el desarrollo y la reproducción de la planta que ya hemos visto. ¿Okay? Así que usualmente forman parte de la función fisiológica del organismo, ¿verdad? Una función intrínseca. Por lo tanto, dentro de estos metabolitos primarios están aquellos que se necesitan para llevar a cabo fotosíntesis, para llevar a cabo respiración celular, para llevar a cabo transpiración en las plantas, ¿verdad? O sea, todo aquello que está relacionado con la vida de la planta y que tiene un impacto directo en la vida de esta planta. La planta no puede vivir sin ellos, punto. ¿Está bien? Ahora bien, por el contrario, los metabolitos secundarios de las plantas son los compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su ausencia no es letal para el organismo, al contrario que los metabolitos primarios, que sí conlleva la muerte de la planta, su ausencia.
Y los metabolitos secundarios intervienen en las interacciones ecológicas entre lo que es la planta y su medio ambiente. ¿Ok? En cuanto a esto, los distintos metabolitos secundarios tienen una distribución restringida en el reino de las plantas. Y algunos solo se encuentran en una especie o grupo en particular, por lo que a menudo son útiles en la botánica sistemática. ¿Okay? Así que están restringidos entre familias y dentro de las mismas familias. Muchas de las funciones de los metabolitos secundarios aún son desconocidas. ¿Okay? Pero si nosotros miramos esta imagen hacia la parte de arriba, todo esto que está en rosado son los metabolitos primarios, aquello que la planta necesita para vivir y que es esencial para la vida de la planta. Hacia la parte de abajo tenemos todo aquello que son metabolitos secundarios. Por ejemplo, tenemos terpenos, terpenoides, todos los terpenoides, tanto los que participan en el metabolito primario como los más de 25.000 metabolitos secundarios, son derivados del compuesto isopentenil difosfato, formados en la ruta de ácido mevalónico, ¿verdad? Como lo tienen ahí. Aparecen en muchos tipos de plantas y tienen una actividad biológica importante. Entre ellos se encuentran los ácidos esenciales, los aceites esenciales, restringidos a unas pocas especies. Y los terpenos son moléculas de naturaleza lipídica y por lo tanto son insolubles en agua. Y los terpenos en el grupo más numeroso de metabolitos secundarios, ¿verdad? Ya que incluye más de 40.000 moléculas diferentes y muchos terpenos son comercialmente interesantes por su uso como aromas y fragancias en los alimentos y comestibles y los cosméticos, perdón, ¿verdad? Y otros tienen importancia medicinal por sus propiedades antiulcerosas y antimicrobianas, ¿verdad? Entre otras. Otros compuestos que tenemos son los compuestos fenólicos y sus derivados, ¿verdad? Más de 8.000 compuestos fenólicos conocidos y se sintetizan por la ruta de ácido chiquimico, ¿verdad? El ácido chiquimico básicamente sintetiza o forma parte de la síntesis de esto y también la de malonato o acetato, el ácido malónico, también forma parte de la síntesis de estos compuestos fenólicos. El de los compuestos fenólicos es un grupo heterogéneo cuyos integrantes se caracterizan por contener un grupo fenol y ser solubles en agua, ¿verdad? Su sustrato es acetil-CoA y los podemos encontrar en hongos, en bacterias, también el fosfenol piruvato, que es intermediario final, ¿verdad? Como tal, como parte de la síntesis de estos compuestos fenólicos. Pero tenemos otros, ¿verdad? Otros productos secundarios, que son los compuestos nitrogenados o los alcaloides. Se conocen alrededor de 12.000 alcaloides. Contienen uno más átomos de nitrógeno, son biosintetizados principalmente a partir de aminoácidos, ¿verdad? Como bien los tenemos aquí. Y los alcaloides presentan una gran diversidad de estructuras químicas. Son fisiológicamente activos en los animales, aunque aún en bajas concentraciones, ¿está bien? Por lo que tienen muchos usos en medicina. Ejemplos conocidos son la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina y la estricnina. Algunos de estos términos son un poco complejos de pronunciar, pero la biosíntesis de los metabolitos secundarios parte del metabolismo primario de las plantas, del que se desvía acorde con las vías generales que se muestran en esta imagen. Es bien importante reconocer que los metabolitos secundarios, aunque en un principio simplemente se pensaban que eran productos de los metabolitos primarios y nada más, sabemos ya hoy día
que los metabolitos secundarios de las plantas también pueden dividirse en más categorías que esta que nosotros tenemos aquí. Y son clasificados según las vías biosintéticas y estructuras químicas, y estas pueden tener funciones bien importantes, como lo son las antocianinas y los flavonoides, que son compuestos fenólicos hidrosolubles presentes en las vacuolas celulares de la planta y sintetizados a partir de la fenilalanina y melonil-CoA. Y todos los flavonoides comparten la misma biosíntesis, la misma vía biosintética, ¿verdad? Pero los productos finales varían mucho entre distintas especies de plantas. Y los flavonoides son más conocidos son las antocianinas, que son pigmentos de flores de muchas de las plantas, y se conocen más de 9000 de estos. Tenemos también, por ejemplo, los glúcidos cianogenéticos, cumplen funciones de defensa, ya que se hidrolizan, liberan ácido cianhídrico, proceso llamado cianogénesis, y se piensa que algunos tipos han surgido muchas veces durante la evolución, mientras que otros parecen tener un origen único. Los glucosinolatos se derivan de aceites de mostaza y por hidrolización. Y estos glucosinolatos, ¿verdad? Aparecieron durante evolución, por lo que se encuentran en dos líneas de plantas sin relación filogenética, todas brasicales, ¿verdad? Y en tripetes, las familias antes euforbiáceas, ¿verdad? Y tenemos también las betalainas. Son pigmentos rojos y amarillos que están presentes solamente en las cariofilales, excepto las familias moluginácea y cariofilacia, ¿verdad? Pero son importantes para la absorción de luz ultravioleta y protección contra herbívoros. Así que, dado a esto, los metabolitos secundarios tienen una función sumamente importante, y es que ellos son los responsables de que la planta pueda responder a distintos tipos de estrés abiótico, o sea, estrés de sequía, estrés de calor, y estrés biótico, estrés ocasionado por hongos, por virus, por bacterias y por otros organismos vivos. Así que son responsables de la respuesta de la planta, de lo que es la defensa o el sistema de defensa de la planta como tal.